Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros somos Oxify, de Kruger Corporation y Car Responsable. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es el tema de software para temas ambientales, así como la medición de huella de carbono, memorias de sostenibilidad, entre otras cosas. Aquí les voy a explicar mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me presento, soy Darwin, soy parte de Oxify, como les mencionó. Oxify es una herramienta que nos ayuda a medir lo que es la huella de carbono. La huella de carbono es un indicador numérico que nos da la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros como personas naturales, las empresas o organizaciones emiten al ambiente. ¿Sí? Nosotros también hemos trabajado en algunos proyectos emblemáticos como es Evo 2, como pueden ver en la parte de atrás, que es un proyecto emblemático que se encarga en la isla San Cristóbal, va a ser la primera isla en ser carbono neutro. Carbono neutro quiere decir que todas las emisiones que la isla genere se van a compensar. ¿Sí? Ya. También la plataforma Oxify es una herramienta muy didáctica que ayuda a las empresas a generar y a reducir su huella de carbono. Todas las empresas generamos una huella de carbono, igual que nosotros como personas naturales. Entonces nuestra plataforma es interactiva para participar con cualquier tipo de empresa. ¿Sí? De hecho, podemos hacerlo en este momento. Podemos escanear el código y Si medir la huella escaneamos de el carbono. código QR, podemos medir la huella de carbono personal. Le vamos a pedir a un asistente que por favor venga con el código QR. Vamos a hacer en cámara la medición de la huella personal. ¿Ya? ¿Listo? Primero se realizó el escaneo del código QR, el cual nos llevó a la página y aceptar los términos y condiciones. Después de aceptar, nos dirige a una pantalla donde nos dan la bienvenida y debemos colocar nuestro nombre. Después nos pide llenar varios datos, como son el género, la edad, el país y la ciudad a la que pertenecemos. Una vez llenado esto, nos lleva a la primera sección, que es Conociendo tu hogar. Vamos a ver cuántos cuartos tiene, qué tipo de vivienda es. También debemos llenar los siguientes campos, como qué tipo de combustibles usas para cocinar, si es que usas aire acondicionado, sabes qué tipos de materiales se usaron para construir tu casa, tu vivienda tiene acceso a electricidad de fuentes amigables, si estás intentando reducir tu consumo de electricidad, si usas calefacción, cuántas personas adultas viven en tu casa, cuántas personas menores de edad viven en tu casa, cuántas mascotas viven en tu casa. ¿Tienes una segunda propiedad? Luego vamos a la sección de hábitos de transporte. ¿Haces viajes en avión? ¿Cuántos autos personales tienes? ¿Cuántos viajes realizas en taxi al año? ¿Con qué frecuencia realizas viajes en transporte público, bus u otro? ¿Con qué frecuencia realizas viajes en moto? ¿Con qué frecuencia realizas viajes a pie o en bicicleta? Luego vamos a la sección de uso de electrónicos. ¿Usas aparatos electrónicos? ¿Qué tipo de aparatos electrónicos usas? ¿Cuántos celulares tienes? ¿Cuántas computadoras tienes? ¿Cuántas horas diarias usas tu celular?
¿Cuántas horas diarias usas tu computadora? ¿Usas la nube para almacenar información? ¿Tienes correo electrónico? ¿Cuántos correos electrónicos usas? ¿Con qué frecuencia renuevas tus aparatos electrónicos? Sección 4. Hábitos de consumo. ¿Con qué frecuencia comes carne roja? ¿Con qué frecuencia comes pescado? ¿Con qué frecuencia comes comida completamente vegetariana? ¿Eliges productos, frutas y verduras de origen local? ¿Cultivas tu propia comida? ¿Qué frase describe mejor tu actitud con respecto al desperdicio de comida? ¿Qué frase describe mejor tu consumo de plástico de un solo uso? ¿Cuál es la frecuencia de compra? ¿Compras cosas de segunda mano? ¿Regalas o vendes artículos de segunda mano? ¿Reciclas papel, vidrio o plásticos en tu casa? ¿Compensas alguna parte de tu huella de carbono? Muy bien, hemos finalizado y ya tenemos los resultados. Ahora nos pregunta la aplicación si tenemos más o menos una idea de cuánto nosotros llegamos a consumir. Nos presenta varias opciones, como un perezoso, un tucán, un guacamayo y un colibrí. Un colibrí da menos de 2 toneladas de CO2 por año, un guacamayo de 2 a 5 toneladas, un tucán de 5 a 10 toneladas y un perezoso más de 10 toneladas por año. Al finalizar nos pide nuestro correo electrónico a fin de enviarnos cualquier sugerencia o información. Desde hoy en la mañana hemos tenido varias personas haciendo su huella personal y reduciéndola y comprometiéndose a reducirla aún más. Pero nosotros trabajamos con varias empresas. Estas empresas, todas estas empresas están en camino a su reducción de huella de carbono. Y aquí tenemos algunos productos con los que están trabajando para poder reducirlos, ya sean con plástico reciclado, con economía circular, entre otras cosas. Oxify les ayuda tanto a cuantificar como a reducir y también a hacer todo el seguimiento para toda la planificación que ellos tengan en sus proyectos de innovación.
Como ustedes saben, una parte principal de la huella es que podamos comprometernos a reducirla primero. Entonces, y aquí le voy a pedir a mi camarógrafo que ponga su compromiso con el ambiente. ¿Cuál es tu compromiso con el ambiente? Dejar de consumir fósiles. Fantástico. Como ustedes ven, hoy temprano ya tenemos muchas personas que se han añadido a reducir la huella de carbono.